Por favor, tomen sus Biblias y por favor vayan al pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana, Tito capítulo 3, y me gustaría leer los primeros 8 versículos. Tito capítulo 3, versículos del 1 al 8. Cuando estén ahí, pueden ponerse de pie en sus hogares y eso está muy bien en honor de la palabra de Dios. Tito capítulo 3 versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios así. Pablo le escribe a Tito y ahí hay algunas iglesias en esa isla y les dice lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. Amén. ¿Pueden sentarse? Vamos al Señor en oración. Señor, estamos agradecidos de estar aquí esta tarde, estamos agradecidos por su gracia que extiende para con nosotros, que podamos reunirnos y que podamos seguir adelante, Señor. Gracias por todo lo que provee para nosotros en nuestras vidas. Señor, yo oro que usted nos ayude a valorar todo lo que tenemos y reconocer cada día como un regalo de parte suya, Señor, y que nosotros también le demos a usted en un acto de adoración. Queremos adorarle, queremos honrarle, queremos expresar nuestra gratitud por su bondad, especialmente porque ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Señor, sabemos que eso es lo principal en este mundo. Lo principal no son cosas políticas o médicas, lo más importante es lo espiritual. Señor, yo oro por nosotros como iglesia, que usted nos ayude a enfocarnos en esa realidad y que usemos los días en una manera que los usemos productivamente, Señor y Dios, porque sabemos que usted está trabajando en este mundo, que usted está obrando en su iglesia para su propósito. Señor, ayúdenos para ver ese propósito y que nosotros estemos trabajando también. Señor, estamos agradecidos por esta oportunidad que nosotros tenemos de juntarnos como iglesia. Señor, gracias por la semana que entra, que estaremos juntos, aunque las cosas no van a ser como antes, pero Señor, estamos moviendo hacia adelante y eso es una bendición. Señor, queremos regresar a ese día cuando todos regresemos juntos y podamos unirnos nuevamente. Señor, oramos que usted nos dé paciencia, que usted nos ayude a amarnos los unos a los otros, Señor, y que nosotros pensemos en el testimonio que le estamos dando al mundo. Señor, queremos orar también por nuestros misioneros. Señor, ellos están pasando por situaciones muy similares a las de nosotros, con restricciones, y a veces ellos tienen muchas más restricciones que nosotros mismos tenemos. Viven en situaciones a veces de peligro, Señor. Por eso, Señor, oramos que usted les anime, les fortalezca y que ellos vean su mano poderosa trabajando en sus ministerios y que ellos, Padre Celestial, reciban oportunidades de parte de usted para avanzar el Evangelio. Señor, estamos agradecidos por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Gracias por su amor y principalmente porque lo demostró con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Encomendamos este tiempo, queremos honrarle, alabarle y
Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos de nuevo a nuestro texto. Tito capítulo número 3. Este es un mensaje que yo debería de haber predicado antes, cuando esta crisis comenzó hace 2 meses. No creo que muchos de nosotros pensáramos que durara tanto. Nunca nos imaginamos que tuviéramos todas estas restricciones, que no pudiéramos estar juntos. Y he notado que conforme el tiempo va avanzando, crece una inquietud, crece una frustración y también la fatiga va creciendo. Viviendo bajo estas condiciones es complicado y eso también sucede entre los cristianos, no nada más entre los inconversos. Las decisiones de los líderes gubernamentales y de quienes los asesoran han tenido un ataque cada vez mayor. Hay muchas clases de teorías de lo que está sucediendo y todo se esparce. Y aún hay enseñanzas bíblicas que son erróneas, que se están transmitiendo y aún se relaciona esto con ciertas profecías de una manera incorrecta. La gente exige todo tipo de derechos diciendo que quieren su libertad porque ha sido violada. Pero mi pregunta es, ¿qué se supone que debemos de pensar y cómo debemos de responder nosotros como cristianos en este tiempo? Afortunadamente la Biblia nos da la respuesta. Mira, en los tiempos del Nuevo Testamento la gente vivía bajo el gobierno romano y todo tipo de liderazgo local a menudo era inconsistente y a veces totalmente opresivo. En el Nuevo Testamento también vemos que la gente estaba teniendo dificultades con su gobierno. En los evangelios vemos que los judíos realmente estaban enojados con el liderazgo de Roma. Había un grupo llamado los celotes en aquella época y eran conocidos como terroristas. Lo que hacían ellos era asesinatos profesionales básicamente y uno de ellos llegó a ser el discípulo del Señor Jesús, Simón. Ellos no se llevaban muy bien con el gobierno de aquella época. Así es de que vemos aquí en las cartas de la Biblia que podemos obtener buena información porque ellos pasaban por situaciones similares a las de nosotros. Mira, vamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13. Pedro habla de esta situación. Mira lo que nos dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya sea los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hace bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, fíjate bien que esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Tú puedes ver aquí que esto no nada más es un testimonio de los cristianos, es también cómo mostrar nuestra espiritualidad. No simplemente está en juego el testimonio, sino también el bienestar personal de la persona, así como lo espiritual. Mira, vamos a Timoteo 2, versículo 1 y 2. Fíjate lo que dice Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Mira lo que dice: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí la implicación es de que ellos no estaban orando por sus líderes, no estaban orando por el gobierno, ellos no estaban contentos con lo que estaba pasando, pero Pablo les dice: tú quieres vivir en un ambiente de tranquilidad, ora por ellos. Y porque esto es tan importante y ayuda al testimonio de la iglesia, los cristianos deben de aplicar esto. Por eso Pablo les escribe y les recuerda esto. Y aquí yo voy a tomar mis notas de Pablo y yo pienso que nos va a ayudar mucho, especialmente en medio de estas situaciones en las que estamos viviendo. Y me gustaría darte tres verdades para recordar. Tres verdades para recordar.
Vamos a nuestro texto y por favor pongan atención en los primeros 3 versículos. Mira lo que dice Tito 3, versículo 1. Recuérdales a quienes, a los cristianos, la gente de la iglesia, recuérdales. Parecía que ya se les había olvidado. Recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles los unos con los otros. Así es de que esto es lo primero que me gustaría compartir con ustedes. Recuerden la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios conforme a esta situación. Recuérdala. Hay teorías de conspiración y hay una teoría con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, y es que Satanás está conspirando para evitar que los cristianos lean la Biblia. Él es muy bueno haciendo esto. Y, ¿sabes? Él va a dar una gran lista de razones que las personas pueden usar para no leer la Biblia. Satanás está esparciendo una teoría de conspiración. Y si eso no funciona, entonces él entrará en la fase número 2 de su plan. Y ahora esa teoría de conspiración va a ser que las personas no entiendan la Biblia, no simplemente que no la lean, sino que no la entiendan. Así es de que no quiere que las personas obedezcan lo que Dios dice. Muchos cristianos carecen seriamente de un discernimiento bíblico, y eso es muy triste. Y lo que me llama mucho la atención, porque estoy en este ambiente pastoral, es que la gente no busca a sus líderes espirituales, aquellos que en verdad se preocupan por ellos. Hey, Pastor Bruce, ¿qué piensa usted acerca de esto? No, ellos van al internet y ellos encuentran cada tipo de cosa. Y porque no tienen el discernimiento suficiente, ellos terminan creyendo cosas erróneas. Escucho pasajes como Romanos 13, Hebreos 10:25, pero no veo que los expongan correctamente. Y no escucho que alguien predique de Tito capítulo 3. El punto de la conspiración de Satanás es mantener a los cristianos confundidos, sin discernimiento, porque esto elimina efectivamente la capacidad de los cristianos de testificar, de ser testigos eficaces, lo cual es el objetivo principal de Satanás. Los cristianos necesitan que se les enseñe la palabra de Dios fielmente y se les recuerde constantemente, como Pablo lo está haciendo aquí en este pasaje. Y hay 2 cosas en particular que Pablo nos recuerda aquí. Mira, lo puedes poner como punto número A. Responde bíblicamente a los líderes. Mira lo que dice: recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Fíjate que está en presente. Cuando dice recuérdales, da la idea de que todo el tiempo se les tiene que estar recordando, repitiéndoles, diciéndoles de sus responsabilidades, porque así como respondemos a los gobernadores, eso afecta en el desarrollo del evangelio, y todo comienza con nuestra actitud. Mira lo que dice aquí: recuérdales que estén sujetos a gobernadores y autoridades, que estén sometidos. Esto es algo difícil porque tenemos que dejar nuestro orgullo de lado, y tenemos una cultura que va en contra de la autoridad, no quiere responder a las autoridades dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Debemos de someternos sin importar quién es el líder en el gobierno.
Hay algunas calificaciones. Ahí dice que quien esté en el gobierno tenemos que someternos a él. Debemos nosotros de creer que nuestro Señor utiliza a los gobernantes para lograr sus propósitos en el mundo y en nuestra vida. Tenemos que aplicar una buena teología aquí. Debemos de pensar, ¿el Señor es el que pone y quita autoridades o no es Él? Cuando dice someterse, esto es algo muy interesante. Eso está en una voz media y eso significa que tienes que hacerlo voluntariamente. Tú tienes que ponerte bajo la autoridad del gobierno. Mira, vamos a Romanos 13 para estudiar esto un poquito más. Romanos capítulo 13. Este pasaje nos ayuda a entenderlo más claramente. Romanos capítulo 13. Voy a leer los primeros 5 versículos ahí. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahí está, tenemos que someternos voluntariamente, ponernos bajo la autoridad de ellos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí hay cosas muy interesantes que debemos de analizar. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién pues ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Quien esté en el gobierno es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esto lo deja muy claro. Quien resiste al gobierno está resistiendo a Dios. Porque Dios puso esas personas ahí. Y ellos están sirviendo a los propósitos de Dios, no necesariamente tus propósitos. Ese es el problema. No trates de esconderte atrás de excusas. He escuchado muchas excusas en estos días. Es que el gobierno se ha pasado de la raya. Y sabes, eso lo usamos de excusa cuando no queremos obedecer. Los gobiernos no le dicen a Dios qué hacer. No, Dios es el que los está dirigiendo. Mira, yo estoy lo suficientemente anciano para decirte que recuerdo cuando nos decían que nos pusiéramos cinturón de seguridad y mucha gente se molestaba por ello. Y decíamos, ¿cómo es que nos van a decir qué hacer y qué no hacer y que pongamos cinturón a nuestros hijos? Y en aquella época se decía, no, ¿cómo nos van a decir esto? Y en aquella ocasión ahora lo entendemos, lo hacían por seguridad. Para algunas personas, esta es la primera oportunidad que tienen para practicar su misión. Hey, iglesia, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos sometiendo? Tenemos que recordar que este pasaje no es el principal problema para nosotros. Lo principal es que nosotros debemos de vivir en una manera santa y alcanzar a los perdidos con el Evangelio, porque saben, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Recuerdas Filipenses 3:20? Nosotros somos ciudadanos de los cielos. La autoridad en el cielo va a ser perfecta. Todo en el cielo es perfecto. Estamos aquí en el mundo para mandar gente hacia el cielo. Esa es nuestra misión. En eso nos tenemos que preocupar.
déjame decirte que hay muchas personas, muchos creyentes que actúan como si este mundo lo fuera todo para ellos. No, tenemos que someternos. Ese es un acto que debemos de tener en nuestros días. Dice también que seamos obedientes este pasaje. Es decir, obedece las leyes, obedécelas, a menos que no esta ley vaya en contra de lo establecido por Dios, como lo leemos en Hechos 4, 19 y 20, cuando les dijeron, no hablen del Señor Jesucristo, y ellos dijeron, no, y empezaron a protestar, ¿cómo no vamos a predicar al Señor Jesucristo? Y si nos mandan a la iglesia, vamos a empezar ahí un ministerio y si nos mandan a la cárcel, vamos a empezar un ministerio en la cárcel. Pero sabes, no es el caso en nuestros días. No se nos está prohibiendo predicar. Por eso podemos obedecer, debemos de obedecer a las leyes, esas leyes que se nos están dando. Y también se nos habla que debemos de estar dispuestos a toda buena obra, y en Tito 3:1. Debemos de estar listos para mostrar buenas obras. Debemos de hacer lo bueno. Y lo mejor que podemos hacer es mostrar compasión a aquellas almas perdidas y hablarles de nuestro Salvador. La gente tiene miedo de morir y eso es obvio. Nosotros tenemos la respuesta y es el Evangelio. Deberíamos de hablar más del Evangelio. Y mira lo siguiente que dice Tito 3:2. Dice que a nadie difamen, que a nadie difamen. Así empieza el versículo número 2. Y me gustaría preguntarle a mi iglesia, hey iglesia, ¿cómo estamos haciendo esto? Dice que a nadie difamen, ni siquiera uno, no hables mal ni siquiera de una persona, de nadie, dice aquí. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. No hables mal de nadie. No hay que calumniar, no hay que levantar falsos. Nadie, de nadie dice aquí. Esto es algo raro. Recuerdo que estaba en una iglesia y había una viejecita y ella nunca decía nada malo de nadie. Ella era muy dulce, era muy tierna y alguien quería ver que ella dijera algo malo de alguien. Entonces alguien dice, yo sé que ella va a decir algo malo de esta persona y le dice, oiga, ¿qué piensa usted del diablo? Y ella sonrió y él pensó que ella iba a decir algo malo de él. Ella tiene que decir algo malo del diablo y ella dice, mira, él es persistente. Y sí, en verdad, él lo es. Tiene una teoría de conspiración y él persiste en ella. Y tristemente muchas personas están cayendo y está motivando a las personas a hablar mal. Y está motivando a muchas personas. Y fíjate, el versículo número 2 va más allá, que no sean pendencieros. En otras palabras, evita peleas. Deben de ser personas pacificadoras. Y aquí es donde hay muchos problemas. Estos personas les gusta pelear y eso no nos está ayudando a alcanzar a los otros con el evangelio. Crear enemigos no nos ayuda a alcanzarlos con el evangelio. De hecho, eso es una piedra de tropiezo para presentarles el evangelio. Nosotros no somos de este mundo. No debemos de estar atados a este mundo. Mira, vamos a segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 23. Unas instrucciones muy similares que se le dan a Timoteo de parte de Pablo. Segunda de Timoteo 2:23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas. Y mira, puedes encontrar muchos de estos tipos de pláticas donde quiera en nuestros días. Evítalas.
No tengas nada que ver con ellas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Mira lo que dice aquí, sufrido. Sí, la gente va a hacer cosas malas contra ti, pero tú tienes que ser sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Mira, ¿no es esto lo que quiere el diablo? Mira cómo termina, en que están cautivos a voluntad de él, los tiene cautivos y la gente no se da cuenta. Y simplemente muchas veces lo que queremos es mostrar quién está incorrecto y quién está bien. Tenemos que enfocarnos en la Biblia, no entrar en juegos políticos o de medicina o económicos. Y debemos de ser, como dice aquí, gentiles, amables, dice el versículo número 2, significa tolerante, paciente con los pecadores, no entrar en discusiones, sino mostrar compasión, la gracia de Dios. Y luego nos dice algo interesante, sino amables mostrando toda mansedumbre. Fíjate que está en presente el verbo mostrando toda mansedumbre. Esa palabra no nos habla de cortesía, no pensar nada más en uno mismo, no nada más pensar en mí, sino pensar en la persona que está enfrente y mostrarle cortesía, mansedumbre. Y aquí dice que con toda la gente. Esta es una frase que Pablo usa a través de sus cartas una y otra vez. Lo puedes ver en Primera de Timoteo capítulo 2, Tito 2:11. Siempre, siempre está en un contexto evangelístico con toda persona. Mira, nosotros queremos ganarlos para el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos debemos de ocupar. Nuestras acciones deben de estar dirigidas a alcanzar al perdido y llevarlo al Salvador. Piensa detenidamente cómo debemos de responder a los líderes del gobierno y esto nos va a ayudar. Y aquí tenemos la siguiente letra que tengo para ti. Refleja lo bíblico en ti mismo. Cuando piensas cómo responder a este mundo que está perdido, empieza contigo. Ve las cosas desde una manera bíblica. Fíjate cómo empieza el versículo número 3. ¿Por qué? Porque nosotros, y él se incluye, si quieres tú responder correctamente a los líderes, piensa en ti mismo. Piensa cómo eras antes. Antes de enojarte con personas que están en el gobierno y que son inconversos, mira, piensa cómo eras tú antes del evangelio, porque tú eras como él. Tú eras como él. Y no es una lista muy agradable que vemos aquí. Mira, éramos insensatos, es lo que leemos aquí. Éramos desobedientes, rebeldes, desobedecíamos a las autoridades y desobedecíamos a Dios. Eran rebeldes. Y si obedecíamos externamente y era para nuestro beneficio propio, nada más para que nosotros recibiéramos algo. También este versículo 3 nos dice que éramos extraviados, íbamos de un lado a otro y simplemente la verdad es que éramos esclavos de nuestras concupiscencias, como dice este versículo 3. Nuestras pasiones era lo que nosotros buscábamos. Y esto éramos antes. Mira, dice aquí que vivíamos en malicia, queríamos hacerle mal a los demás, queríamos herirlos. Y así era como pasábamos los días. Porque cualquiera que se ponía en mi paso, lo movía yo. Y esta es la idea detrás de este versículo.
Nosotros pensábamos nada más en nosotros. También teníamos envidia de los demás, los odiamos. Si había alguien que no estuviera de acuerdo en mi forma de pensar, lo odiábamos. Pablo está diciendo que antes de pensar cómo vas, antes de contestar, piensa cómo eras antes y eso te va a ayudar a responder bíblicamente. Así éramos nosotros. Esta lista aquí es algo difícil para la gente de la iglesia porque ellos se ven como buenos y nunca piensan que son malos. Nunca se ven como alguien que necesita analizarse en estas áreas. ¿Sabes? Pero la Biblia aquí me dice que tenemos que meditar en esta lista y pensar cómo éramos y cómo debemos de ser ahora y llegamos a ser como los fariseos. Necesitamos ver esta cultura como el Señor Jesucristo quiere que la veamos. Mira, el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén y la gente lo rechazó, a Dios, rechazó su palabra. Mira qué tesoro tenían ahí y también rechazaron a su hijo, rechazaron a Jesús. Pero a pesar de eso, Él lloró sobre Jerusalén. Y esa es la actitud que debemos de tener. La gente a nuestro alrededor tristemente va rumbo al infierno y no pueden hacer ellos otra cosa. Si queremos realmente ayudar, no vendrá de ser contenciosos y de hacer enemigos. Necesitamos llegar a las personas con el Evangelio. Mira con claridad a las personas que te rodean y demuéstrales que Dios, nuestro Dios, es un Dios salvador. Él no quiere que nadie perezca. Tenemos algo que realmente cambia la vida de las personas. Recuerda, si somos diferentes a la cultura y podemos ver las cosas de manera diferente, es solo porque Dios hizo algo por nosotros, es por su misericordia. Ese es el mensaje que debemos de dar a las personas. Que Dios cambia personas. Tenemos algo que les puede cambiar, que les puede ayudar. Y he notado algunos comerciales. Walmart está promoviendo cosas que cambiarán tu vida. Y hay otros comerciales como libros en audio. Y sabes, alguien da testimonio que esa aplicación cambia vidas también. Y si tú escuchas más, va a cambiar tu vida mucho más, doblemente. Sabes, tenemos algo que realmente cambia a las personas. Y es el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que la gente necesita oír. No nosotros hablarles lo mal que están, lo erróneos, porque ahora somos expertos en todo. Pero la única razón por la cual somos diferentes es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Mira los versículos del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a poner eso como punto número 3. Recuerda la gracia de Dios. Recuerda la gracia de Dios. Si tú eres un cristiano, no es porque tengas una virtud. Mira, ya lo leímos aquí. Si eres cristiano no es porque eres más inteligente o sabes más o tienes más habilidades, no, es porque Él nos salvó y nos salvó según leímos aquí no por las obras que pudiéramos hacer, sino que nos salvó porque así lo quiso. Y mira lo que nos dice aquí, Él demostró su bondad para con nosotros.
mostró su amor, su compasión para con nosotros, tuvo misericordia de nosotros, fue misericordioso con nosotros. Él no nos dio lo que merecíamos. Él nos regeneró por su Santo Espíritu. Sabes, necesitábamos mucho más que una pequeña ayuda para ir al cielo. Necesitábamos ser totalmente nuevos, nacer nuevamente. Y el único que podía hacer eso era Dios. Dice aquí que nos lavó, nos regeneró por el Espíritu. Y esto es algo muy crítico. Es mucho más que lavarse las manos. Tú debes de lavarte las manos, pero esto es mucho más importante. Y esto es lo que las personas necesitan experimentar, porque sus pecados van a ser limpiados. Y esto es mucho más serio que cualquier virus que se hable ahí alrededor. Él nos lavó, nos hizo limpios, nos renovó a través de la persona del Espíritu Santo. Y dice aquí, derramando sobre nosotros ricamente su Espíritu. El trabajo del Señor Jesucristo fue justificarnos. Ahora estamos nosotros en una posición totalmente diferente. De la condenación pasamos a la justificación. Antes éramos condenados, ahora somos justificados por lo que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hizo. No porque nosotros lo hiciéramos, porque no hubiéramos podido hacer nada. Es a través de la gracia de Dios que nos hemos convertido en herederos de la vida eterna. Ahora somos herederos de una vida que es eterna por todo lo que Él hizo por nosotros. Solo por Él que vino a nosotros, Él abrió nuestros ojos, Él nos dio la fe para creer, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, fue crucificado, sepultado y resucitó al tercer día para que nosotros dejáramos esa vida pecaminosa y ahora nos volviéramos al Señor Jesucristo, todo por lo que Él hizo. Así es de que, ¿cómo nos atreveríamos a mirar a los demás y condenarlos? Como si nosotros fuéramos mejores que ellos. No podemos ser hostiles y contenciosos contra ellos, porque así éramos. No podemos tratarlos mal. No podemos estar en contra de ellos. Recuerda lo que el Señor hizo por nosotros, mostró compasión, mostró amor. Estábamos atrapados en nuestros pecados. Éramos cautivos de Satanás y Él nos hizo libres. No nos va a ayudar mucho los argumentos políticos. No somos mejores, no somos más sabios, no somos superiores. ¿Sabes? Debemos de ser humildes en esta situación. Hay que mostrar humildad. Mira, ver que las personas actúen en humildad es algo refrescante, que sean amables con los demás. Tenemos que pensar cuidadosamente en lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Mira, vamos a Tito capítulo 2 y mira las instrucciones que se le dan a la iglesia y las instrucciones que siempre se le dan un propósito específico. Mira, Tito 2:5. Él está hablando de las mujeres ancianitas que entrenen a las más jóvenes, enseñarles a que se controlen, a que se sometan, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ese es el punto principal. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En Tito 2:8 se le habla también a los jóvenes y se les dice que hablen sanamente y reprochablemente, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ellos, de nosotros. ¿Qué tal si eso fuera nuestra meta? ¿Qué tal si nosotros nos proponemos a hablar de tal manera que no se tenga nada malo que decir de nosotros? Miren el versículo 10, habla a los esclavos y les dice que se muestren fieles en todo,
para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Sí, esa es la raíz de todo, pero tristemente las iglesias han olvidado hacer lo que tienen que hacer. El problema aquí es que tenemos una oportunidad de oro para compartir el evangelio con los demás y ahora nos hemos convertido en lugar de evangelistas expertos en política y en medicina, pero tenemos algo más valioso que lo que podemos compartir. Es más grande, es más poderoso que lo que la gente se está ocupando, el evangelio. Tenemos que recordar la gracia de Dios. Versículo número 8, mira, nos da el último recordatorio. Dice, palabra fiel es esta, y quiero insistir, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mira, este sería nuestro siguiente punto. Recuerda la misión de Dios. Recuerda, ya se nos dijo en los versículos del 4 al 7 que esto era palabra fiel, algo digno de confianza. Ahora, esto era común en la iglesia primitiva, por eso se les recuerda y sigue siendo una verdad para nosotros. Y se le dice a Tito, Tito, tienes que insistir en estas cosas. Debemos de hablar de la gracia salvadora de Dios. Tenemos que hacer énfasis en esto. Tenemos que hablar intensamente que la salvación es simplemente por la gracia de Dios por medio de la fe. No sé si esto esté claro en nuestros días, porque la mayoría de los creyentes piensan que siguiendo ciertas reglas y haciendo ciertas obras puede ser salvo. No. No, no es lo que queremos pasarles a ellos. Lo que queremos enseñarles es el evangelio bíblico, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que insistir en eso. Y aquí hay una conexión. Mira que dice, ¿para qué? Debemos de hacer esto para que los creyentes practiquen las buenas obras. Nosotros vamos a insistir, vamos a hablar de la gracia de Dios para que los creyentes practiquen buenas obras. Los predicadores y los maestros deben explicar el vínculo que a menudo falta entre la doctrina y la vida. No somos nosotros salvos por obras, somos salvos para hacer buenas obras. Nosotros somos regenerados para que nosotros vivamos diferente y esa regeneración se hace visible de acuerdo a cómo vivimos nosotros. Y esto es algo crítico porque la misión de la iglesia está en juego. Mira, por eso dice este versículo 8 que lo hagamos con cuidado. Tenemos que dirigirnos con mucha cautela, pensar en la situación. También habla este versículo de ser diligentes, devotos, en hacer estas buenas obras. Debemos de enfocarnos en eso ahora. Las buenas obras son nuestro principal negocio porque son excelentes y rentables para la gente que nos está observando. Esta forma de comportarse les está llamando la atención y eso va a ser bueno. Déjame recordarte algo, simplemente hay dos tipos de personas en este mundo. Hay solo dos tipos de personas, los creyentes que necesitamos alentar y edificar a otros creyentes. Eso sería bueno para ellos. Y también hay incrédulos que necesitan que se les muestre el amor de Cristo y evangelizarlos. Eso sería bueno que hiciéramos. Solo dos tipos de personas. Tú vas a ser un creyente que edifica, que evangeliza,
o va a ser un incrédulo. Los incrédulos necesitan del Evangelio. Mira, Tito 2:7 dice que debemos de ser un modelo de buenas obras. Mira, Tito 2:14 habla acerca de nuestro gran Salvador, quien se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mira, nos redimió, nos cambió para hacer buenas obras. Y debemos de ser celosos. Tito 3:14. Al terminar casi esta carta, mira lo que dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hay muchas personas sin fruto que no ayudan en nada, no. Aquí nos habla de dar fruto. Y también puedes pensar en otros pasajes. Déjame recordarte unos cuantos que sería bueno que mantuviéramos en mente. Mateo 5:16 en el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo dice: así que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque estas buenas obras están siendo observadas por las personas a nuestro alrededor. Mira, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vuestras buenas obras. Mira, ellos están viendo tus buenas obras. Aun cuando ellos te tratan mal, ellos ven tus buenas obras. Tú no devuelves mal por mal, sino bien por mal. Así debemos de actuar nosotros. Así es como los creyentes se supone que deben de vivir. Debemos vivir vidas que den testimonio de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Yo creo, y yo estoy seguro que tú también lo crees, por lo menos domingo en la mañana, que Dios envió ese virus. No creo que simplemente un hombre lo hizo en el laboratorio porque tiene el poder, Dios lo permitió. Y sabes, la gente mala puso al Señor Jesucristo en la cruz. ¿Sabes? El coronavirus está actuando para los propósitos de Dios, para su honra, para su gloria y para edificar a la iglesia. Se nos está dando una oportunidad de oro para evangelizar. Esta es una oportunidad de oro. No hay que desperdiciar esta oportunidad por cosas egoístas, arrogantes y por nuestro orgullo. Vamos a usarlo para avanzar el evangelio. Permíteme recordarte hoy el por qué estamos aquí como iglesia. Y cualquier otra cosa que pienses acerca del gobierno y lo que está haciendo, vamos a estar mejor en la posición donde Dios quiere que estemos. Vamos a hacer lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Vamos a poner ahí nuestro esfuerzo. Vamos a alcanzar al perdido en nuestros días. Señor, estamos agradecidos por este recordatorio. Señor, es fácil que se nos olvide, especialmente en estos días, cuando hay tanta información. Es muy fácil que nosotros seamos capturados en la corriente de este mundo y quitar nuestra mirada de usted, de la meta como creyentes que tenemos nosotros, que nos demos cuenta que esta es una gran oportunidad, Señor, para hablarle a los demás individualmente y también como iglesia. Señor, estamos agradecidos por este recordatorio que usted nos da y oramos para que usted lo use en nuestros días para ver las cosas más claramente
para poner las cosas en perspectiva, para que nos enfoquemos en lo que valga la pena, que actuemos en una manera humilde para representar a nuestro Salvador. Que no hagamos nada, Señor, que sea una piedra de tropiezo para los demás. Señor, yo oro que nos animemos los unos a los otros para que veamos su nombre honrado en nuestra vida y alrededor de nosotros. Señor, ayúdenos a honrarle, aun cuando es difícil para nosotros. Señor, sabemos que su poder es más que suficiente. Señor, gracias por este día, por este momento que pudimos pasar en su palabra, y oro para que usted trabaje en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que demos fruto, que le dé a usted honra y gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este pasaje nos ha hablado de la gracia sublime de Dios. ¿Y qué tal si terminamos cantando Sublime Gracia? Juan Newton, en sus propias palabras, describió la salvación, cómo vino a su vida cuando él se dio cuenta que no era suficiente simplemente darle promesas al Señor y decirle que iba mejor. Él tenía que confesar sus pecados. Y él dice, hasta que puse mi vida en sus manos y lo dejé que hiciera su voluntad, entonces todo cambió. Y de ahí viene este canto a Sublime Gracia, himno número 89. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me hará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillar